puede generar la idea de pertenencia del lugar que se selecciona primero. Aquí también tenemos Luis Durán, pero está en el olvido. Entonces, la idea es, a través de la presentación de Esteban, vamos a ver que es tremendamente importante Jorge Antonio Lautaro, pero para tener un paralelo podría ser perfectamente Luis Durán en caso de que Bueno, buenas tardes. Primero que todo, igual agradecer su presencia, porque para nosotros es súper importante contar con su energía para poder seguir trabajando en estos temas que en el fondo nos llenan y nos hacen seguir hacia adelante. Lo que yo les voy a presentar es un tema que se llama arquitectura laica, desde el relato poético Jorge Teillet. Este proyecto, este tema surge al alero de lo que es un seminario de investigación de la Universidad Autónoma, que en el fondo lo que buscaba era cómo sensibilizar, cómo poder buscar ciertos patrones que vincularan desde la poesía hacia la arquitectura. En este escenario, primero que todo, poder contextualizar quién era Jorge Teillet. Jorge Teillet fue un poeta lautarino que nació en el año 1935 y falleció en el año 1996. Él durante toda su vida estuvo en permanente contacto con diversos escenarios que en el fondo lo que hacían era hacerlo retornar a un origen que en el fondo estaba planteado en su ciudad natal. Alguien dijo aquí al principio de esta presentación que lo importante era sensibilizar de volver al origen. Entonces Jorge Teillet en ese sentido fue un poeta súper coherente durante toda su vida y su obra con respecto a eso. O sea, de esta manera, eso es lo más importante para mí sensibilizar en este momento. ¿Qué es lo que es la coherencia de uno desde su vida y desde las cosas que realiza en su campo profesional? Entonces, en esa mirada surgen interrogantes como ¿hacia dónde volcar la mirada en búsqueda de una forma más humana de habitar? Puse estas dos imágenes porque en el fondo hay una contraposición en ellas. Hay una contraposición en el sentido de que lo que nosotros vemos arquitectónicamente hoy en día es como una sofisticación de las imágenes. Eso quiere decir que hoy en día, bueno, casi todos los proyectos siempre se presentan con imágenes que son de alguna manera un poco mentirosas, quieren hacer visualizar una imagen de modernidad extenuante, y en ese sentido, esta mirada, ¿qué es lo que hace? Si uno pone atención en la imagen siguiente, es cómo poder tomar ciertos patrones que son del origen, que están presentes en los pueblos, y a través de eso sensibilizar y poder tomar una imagen para poder proyectar y poder tener conciencia de que estamos en un lugar con historia. En ese sentido, hice como un esquema de cómo se llevaba y cómo se abordaba este tema. Valoración por una arquitectura local. ¿Cómo poder acercarlo a los pueblos de mi región para respetar su esencia? En ese sentido, aparece este tema de la literatura. Esta literatura que también se puede vincular con Luis Durán entre ejemplos. Porque desde los relatos poéticos o desde los relatos literarios que hacían ciertos personajes de los pueblos, se pueden rescatar patrones que identifiquen el lugar. En este caso, desde la poesía laica, aparece la arquitectura en Jorge Teillet. Y en ese sentido, el relato de los lugares se hace mucho más evidente, mucho más verdadero, y el rescate es más evidente. Como un marco conceptual, me gustaría decir qué es lo que significa el LAR, porque por eso el seminario se llama arquitectura laica. Laica viene del LAR. El LAR tiene que ver con un volver. El volver tiene que ver con el volver al origen propiamente tal, el hogar y el retorno. Y esto pretende generar un arraigo a la tierra. O sea, en el fondo, con esto hacer como un paralelo a por qué estamos acá. Hay mucha gente que de alguna manera desciende de colonos. Esos colonos generaron también una historia pertinente al lugar, y esta es la historia que en el fondo es muy interesante poder abordarla en este tipo de proyectos, reconocer la historia. Aquí, por ejemplo, hay un poema, me gustaría leerlo, dice: ha terminado el verano, regreso al pueblo como tantas otras veces en el sudoroso tren de la tarde. Ha terminado el verano, no sin antes marchitar los girasoles, no sin antes rescatar los cargos que crecen junto a los rieles. De alguna manera, en esos versos, uno ya puede ir identificando patrones que identifican a este poeta con su pueblo y con el escenario que lo enmarca. Aparece, por ejemplo, el regreso al pueblo, y aparece el tren.
Entonces, el LAR en Jorge Teillet se muestra evidente con un encuentro con un mundo natural, una nostalgia por recuperar estos escenarios y relatos en ejes temporales. Aparece el poeta y dentro de su relato poético aparece una memoria y una nostalgia. Y en ese marco se denota una imagen mítica. En el fondo, la imagen mítica tiene que ver con un poco lo que hablaba don Cristian al principio de su primera exposición, que era este patrimonio intangible que hace que los pueblos tengan una mayor historia. Entonces, ante el progreso y la sofisticación, la pertenencia al lugar genera ciertos patrones. Y estos son los patrones que en el fondo yo pude deducir o se pudo concluir dentro de todos los relatos de este poeta, estaban presentes en su obra: el escenario ferroviario, el escenario de la morada y el escenario de la naturaleza. Son en el fondo los tres escenarios que durante toda su vida, su obra, fue constantemente volviendo a recuperar. Aquí hice como una especie de croquis de cómo este tema se abordaba en la vida de él. Por ejemplo, el escenario es el siguiente. Aquí en Lautaro está la línea del tren y la casa natal del poeta queda a 19 metros aproximadamente de la línea del tren. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Existía una relación, primero que todo visual, auditiva, una relación constante en el hecho de que el tren pasaba, él escuchaba el sonido, se generaba una cercanía, y esta presencia fue lo que a él lo sensibilizó para poder en el fondo hacer este relato. Aquí hay otro poema que me gustaría leerlo. Y el viento que nos siguió toda la noche con cantos aprendidos de torrentes donde no ha llegado el sol, es ahora el niño desconocido que despierta para salvarnos desde un cerezo resucitado. También, por ejemplo, aparecen otros conceptos que nos van a ir vinculando con el siguiente escenario, que por ejemplo es el viento, un escenario, un contacto natural que también se realizaba durante esta especie de viajes que él hacía a través del tiempo y también a través del tren. Y el último escenario era el escenario de la morada. ¿Se acuerdan que Teillet decía que una casa era diferente a una morada, porque una morada era una situación donde se aglomeraba gente, donde en el fondo sucedían cosas diferentes a una casa particular que es una situación como más fría? Esos son croquis míos, que en el fondo fueron croquis que yo fui haciendo durante los viajes que realicé en este seminario, viajes de distintos pueblos que aparecían en los poetas de Teillet. Por ejemplo, aparecía Púa, aparecía Resquenco, el mismo Lautaro, y en cada uno de estos pueblos yo pude ir identificando que los patrones se iban repitiendo. Por ejemplo, aparecían casas antiguas, aparecía un río, y todo este marco espacial era en el fondo lo que a él le llamaba la atención. Entonces, el seminario lo que buscaba era ver si es que estos escenarios todavía existían, y en el fondo yo me di cuenta que evidentemente todavía aparecían estos mismos marcos, y darles valor para mí era importante. Bueno, y eso fue como dentro del tema teórico lo que yo pude investigar, de cómo desde los versos de Teillet se podía encontrar estos escenarios hoy en día evidentes, y el proyecto de título lo que buscó en el fondo fue cómo rematar esto y cómo poder hacerlo tangible en un proyecto. Entonces, en Lautaro sí existe la casa de este poeta, está ubicada, bueno, como dije, al lado de la línea del tren, y estos lenguajes de estos patrones sí se podían comprobar en el lugar. Por ejemplo, aparece la línea del tren y las casas de madera que en el fondo están al frente de la línea del tren, generaban este escenario, cosa que yo también aquí en Teillet me pude dar cuenta que al llegar se generaba esta misma linealidad con casas con fachada continua que hablan sin lugar a dudas de una pertenencia al lugar y de una arquitectura muy evidente en ese tiempo. Como sistema del lugar aparece la casa del poeta. Esta es la casa del poeta,
y aquí aparecía una casa de madera que colindaba con la escuela, que en el fondo es esta. Entonces esa fue una de las primeras interrogantes para mí en el proyecto de título. O sea, incorporarla o no incorporarla, porque lo que se podría haber hecho era, evidentemente, eliminar la casa y generar una especie de plaza que en el fondo viera y generar una apertura hacia la línea del tren. Cosa que evidentemente no fue así, porque lo que yo quise hacer fue rescatar esa casa y darle mayor sentido al tema matrimonial. Entonces, como propuesta arquitectónica, lo que se generaban eran tres instancias. Era una instancia patrimonial en el fondo, un vacío y un tercer elemento nuevo que venía como a dar una resignificación al tema del tren. Entonces el proyecto de título, bueno, se llama Morada y Estación Poética Jorge Tiller, y en el fondo fue vinculando estas tres situaciones que en el fondo se veían en el seminario. Esa es una maqueta del proyecto. El proyecto básicamente lo que hacía era recuperar la casa del poeta, plantearla como un museo histórico y poético, y generar también una biblioteca. Esta casa que colindaba con la línea del tren, lo que yo quise hacer es transformarla en un hotel poético donde se pudiesen dar situaciones, por ejemplo, donde se pudiesen alojar poetas, y también le diera un auge un poco económico al pueblo. Económico en el sentido de que en el fondo se pudiese alojar gente ahí, poder cobrar entradas y todo. Y un tercer elemento que sería el vagón, que se planteó como talleres poéticos, talleres culturales, donde se pudiese ocupar, o sea, compartir enseñanza con el colegio. Y ahí está la propuesta un poco de las fachadas. O sea, ¿qué es lo que más me importaba a mí en este tema? Poder mantener una línea de fachada en este caso, pero también una línea arquitectónica que hiciera pertinente la arquitectura del lugar. Este era el elemento nuevo, y mi idea siempre fue mantener el lenguaje ferroviario. O sea, por eso se planteó como un vagón de tren, donde su estructura eran en el fondo durmientes ferroviarios. Ahí hay una imagen de lo que era el patio desde donde se hacían talleres, y se generaba una nueva sombra. Bueno, como conclusión, la poesía lárica sí nos puede llevar a entender una forma más humana de habitar. A través del poema lárico, como pudimos ver en los versos, aparece este escenario cotidiano, se evidencian, y este lenguaje original genera una ritualidad en donde aparece una cotidianidad, y eso se ve a través de los trenes, los personajes y la sensación. Y esta es como la conclusión más importante para mí, en este caso en particular, poder vincular a Jorge Tiller con Luis Durán, porque los dos en el fondo están marcados por la literatura. Estos nombres que están acá son nombres de libros de Luis Durán: Tierra de Pellines, Campesinos, Cielos del Sur, Casa de la Infancia, La Noche en el Camino, Frontera, Paisaje y Gente de Chile. O sea, evidentemente, si uno analiza los nombres de sus libros, tienen que ver con un retorno. Y ese retorno también hace presente este tema de la literatura y cómo poder transformar ese escenario en algo arquitecturizable. Entonces ese es el desafío que yo como arquitecto veo en Traiguén, poder darle un lugar espacial a Luis Durán, pero eso primero que todo se tiene que hacer con algún estudio teórico que avale en el fondo y que estudie cuál era su referencia urbana y espacial.